Hola, hola. Estamos en directo ya. Hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a estar con Laura Estellé, que es dietista, trabaja también con psicología y entrenamiento. Y creo que es el combo perfecto y es la persona más indicada para hablarnos de estos temas. Bien, ¿qué tal estás, Laura? Bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias ante todo por A ti. invitarme. Tenía muchas ganas de hablar contigo y sobre todo de estos temas. Y nada, a lo que me A preguntes. lo que surja. Primera de 10 preguntas. Si el fitness es saludable, ¿por qué vemos tanto TCA en el fitness? Vale, el fitness en general sí es saludable porque al final se trata de tener una alimentación sana y equilibrada y de pues llevar a cabo actividad física, ¿no? Ujú. Lo malo es cuando se lleva mal, o sea, se lleva a la práctica mal el fitness, es decir, que se hace un mal uso de este estilo de vida, pues por creencias, por conveniencia o por enmascaramiento de un TCA realmente. Puedes tener un TCA y recurrir al fitness como tapadera para determinadas prácticas deportivas compensatorias o directamente puedes hacer del fitness un estilo de vida para enmascarar toda tu vida, ¿no?, en torno al TCA, pero también puedes ser una persona totalmente saludable que practica fitness, te metes en el mundillo y en un intento de perfeccionar pues bueno, tus competiciones, tu físico y tal, pues pueda desarrollar un TCA. Pero esto no significa que todas las personas que se dediquen al fitness tengan un TCA o vayan a desarrollarlo, ni mucho menos. Estamos hablando realmente de un porcentaje bajo, aún así este porcentaje es alto para lo que realmente debería estar, ¿no? Ujú. Lo que a mí me preocupa un poco es que el fitness realmente soporta, y digo soporta porque enmascara muy bien este tipo de conductas. Es decir, tú tienes un TCA y el fitness, digamos, que hace que encaje muy bien tu TCA con lo que a priori es una conducta incluso necesaria para llevar ese estilo de vida. Entonces, en base a esto te pregunto, en tu experiencia, ¿cuál crees que es el TCA más común en el fitness? Pues a ver, en base a mi experiencia, yo diría que estaría entre la anorexia nerviosa más bien y el trastorno por atracón, por el tema de las compensaciones. Creo que son los dos más prevalentes dentro del mundo del fitness, no de los TCAs en general, Ujú. sino en el fitness, porque al final se trata de restringir alimentos o compensarlos con actividad física, son dos características muy comunes en la anorexia, y luego el trastorno por atracón, pues precisamente porque el cuerpo genera adaptaciones y señales fisiológicas de esta inanición y al final lo que te pide es más comida, señales de más hambre y cuando tú te permites comer, realmente allí no hay un fin, no hay unas señales de saciedad. Digamos que el cuerpo se quiere saciar al máximo y esto puede generar después pues conductas de atracón, de incluso planificar los atracones como el famoso cheat meal, que es comer como un pajarito toda la semana para un día poder darte un festín enorme. Sí, sí, es un poco. Aquí estoy totalmente de acuerdo y es un poco generar grandes restricciones. De hecho, se siguen viendo dietas, sobre todo para chicas bikinis, competidoras bikinis de 500, 600 kilocalorías, y luego con Horrible. una comida libre, que yo digo, ¿pero qué sentido tiene eso? Exacto. Si a ti te coincide con una comida social, obviamente vas a comer normal, comes como todos y ya está. Pero ¿para qué restringir tanto si después te vamos a poner como pauta un cheat meal o un cheat day? Porque ahora también se ven los cheat days, es decir, un día entero de anarquía. ¿Qué opinas Claro. sobre este tipo de conductas? Primero y principal, para llegar bien a tu objetivo, teniendo pautado un cheat day, tienes que, lo que tú has dicho, tener unas calorías súper bajas durante toda la semana para que luego este salto de dieta no te haga un superávit. Sigas estando en déficit. O sea, que tienes que comer de lunes a viernes para tú tener barra libre un día entero. O sea, esto es súper peligroso. Además bueno, de que se pueden generar pues, trastornos funcionales digestivos hasta el punto de desarrollar gastritis o SIBOs. Ya no solo el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no?, sino que físicamente es horrible. Además, vete a entrenar un entreno de piernas digno con 400 calorías en el cuerpo. Me parece que es súper lesivo, ¿vale? Entonces, no, me parece que además es innecesario. O sea, vale que en la actividad física del fitness se hacen protocolos muy extremos, en determinadas ocasiones es necesario si quieres ganar, pero hay otras pautas que son totalmente innecesarias y ridículas, que están poniendo en riesgo la vida de una persona y no sirven para nada, porque tú puedes sacar un físico impresionante con 1.500 calorías como mínimo, ¿vale? Sin tener que hacer estas barbaridades. Tú te puedes permitir comer alguna cosa extra sin tener que arrasar con el Burger King. Es totalmente innecesario. Estoy muy de acuerdo contigo porque al final, si hay personas, todos tenemos ciertos alimentos que nos gustan más, cualquier producto de panadería, sea el chocolate o lo que sea, que se pueden incluir de forma totalmente lógica, ordenada y responsable en una dieta. Entonces,
El restringir durante 6 días o durante 12 días todo de una forma aberrante para luego darte una ventana de 6 horas, yo eso veo una conducta totalmente disfuncional y que no es sostenible a largo plazo. Piensas de que me posicione yo mucho, que concuerdo mucho contigo en este sentido. Hay gente que estos días me ha preguntado, yo cómo sé si tengo un TCA, qué criterios se tienen que aplicar para saber si tengo un TCA. Bueno, esto, ante todo, si tú tienes un malestar ya que te genera, pues eso, obsesión, que estás todo el rato pensando en lo mismo, que te genera mala calidad de vida, que estás mal, esto lo que tienes que ir primero y principal es al psicólogo, al médico, al psiquiatra, que realmente te pueda hacer una valoración para ver si estas señales, este criterio, pues concuerda con eso o con otra cosa, o simplemente pues estás pasando una mala racha, porque no todo es TCA, ¿no? Puedes tener una mala racha con algo y ya está. Pero bueno, pueden haber pues criterios en relación a la alimentación, como puedes ver personas haciendo dietas súper restrictivas cuando no está justificado porque ya están secas o ya están bien. Pues eso, sobre todo la preocupación constante con la comida, con la actividad física, que no perciban su cuerpo realmente como es, sino que sus formas de cuerpo las exageren de forma negativa, ¿vale? Pues evitar salir a comer, evitar tener, pues eso, relaciones públicas en las que tengas que comer, tendencia pues como más depresiva, mal humor, o sea, en realidad son señales de alarma porque no estás bien, ¿sabes? Pero sobre todo lo tiene que valorar un profesional, o sea, uno mismo no se puede hacer una valoración, ni tu amigo te puede hacer una valoración. Y también decirte que las señales de alerta en realidad no son criterios diagnósticos, ¿vale? O sea, no porque tú tengas 3 o 4 criterios no significa que tengas la enfermedad, pero sí que es verdad que cuanto antes acudas a solucionar el problema, pues mejor, porque puedes prevenir un TCA mayor. Cierto. ¿Vale? Un poco lo podríamos resumir en cómo tú vivas la experiencia. Si tú notas que estás sufriendo, que no, la cosa no va bien, no funciona, tienes un estrés superior al esperado de una preparación, lo suyo sería, pues, por ejemplo, buscar la ayuda de un psicólogo y quizás, pues, empezar con psicoterapia o, bueno, ya te guiaría él. Un punto muy clave es cuando tú ves que ya, pues, tu rendimiento laboral o tu rendimiento académico no es el mismo, no puedes con la vida, ¿no? Como se suele decir, estás más irritable, estás más agresivo, estás de mal humor, intentas manipularlo todo, empiezas a decir mentiras a tu alrededor, eso ya es muy determinante en los TCA, sobre todo el comportamiento, más que en las conductas, porque al final es lo que yo digo siempre, 2 personas pueden estar haciendo el mismo estilo de vida, la misma alimentación, hacen su cardio, hacen su deporte y tal, casi haciendo lo mismo, una puede tener un TCA y la otra no, porque es la manera en la que ella lo está viviendo. Una persona es feliz con su día a día, no le genera una obsesión, y la otra persona no para de pensar en todo lo que tiene que hacer. Es ese, digamos que es ese punto de diferencia entre una persona con TCA y la otra que no. Luego también, pues, siempre, pues, lo que decíamos del DSM, ¿no? 5, al final ahí hay una serie de criterios que te valoran y ahí es más o menos donde te pueden clasificar y donde pueden ayudar. Al final todos son etiquetas. Sí. Me parece que ya hay unos 14 trastornos de la conducta alimentaria diferentes. Son etiquetas, pero cada uno va a tener sus características personales. No va a haber 2 TCAs iguales nunca, pero necesitamos esa etiqueta para poder ayudar a la persona lo mejor posible. No significa que por tener un TCA una persona sea mejor o peor, ¿vale? Una persona con un TCA de trastorno por ansiedad no es peor que una persona que tiene anorexia y viceversa. Sí. Pero necesitamos llamar a las cosas de algún nombre para poder ayudar, no para encasillarlo. Sí, cierto criterio diagnóstico, de alguna forma, para también buscar soluciones que sean apropiadas para ese caso. Una vez detectado o asumiendo que tienes un problema, ¿cuál sería el primer paso? Vale, bueno, como paciente, o sea, como persona afectada de TCA, el primer paso es, obviamente, reconocerlo como cualquier otro tipo de trastorno, ¿vale? O como cualquier otro tipo de adicción, porque yo siempre he hecho mucho el símil de los TCAs con una cierta adicción al perfeccionismo o adicción a lo que tú te has marcado a tus objetivos, ¿no? Como paciente, reconocerlo, echar el freno, dejarte ayudar y aunque te cause un dolor momentáneo, porque lo vas a pasar fatal, ¿vale? Es la única manera. Dejarte llevar, delegar a otras personas todo lo que ahora mismo estás controlando tú, porque todo empieza con es un poco la palabra, ¿no? Exacto. Sí, tienes que perder ese control que tanto ansias y que por ello vives para poder realmente curarte. Qué y bueno. sobre todo, importantísimo, querer informarte, querer aprender, porque estudiar lo que tienes, estudiar las consecuencias,
estudiar cómo se sale como tal, te hace darte cuenta de que, jolín, es verdad, tienes que salir de ahí, ¿no? La fe ciega en estos casos no funciona, porque es gente que lo quiere controlar todo Ujú. y tú no le puedes pedir fe ciega, porque es No, no, como, ya. encima de que te estoy delegando, me estás pidiendo que lo haga por amor al arte sin un conocimiento del porqué. O sea, yo creo que el primer paso es, pues, volverse un experto en TCA. Luego, eso como paciente. Luego, como acompañante de una persona con TCA, porque habrá quien está viendo esto para ayudar a alguien, Ujú. ¿vale? Tiene que admitir que la persona a la que quiere ayudar tiene un trastorno mental grave, ¿vale? No es una manía, no es una chiquillada, no es una tontería que le ha dado ahora, no es que la persona ahora pues quiera llamar la atención y te saque de quicio. Ujú. Tiene que asumir eso, tiene que asumir que no puede hacer nada él o ella misma por la otra persona, simplemente estar a su lado y apoyarla y pues bueno, aconsejarle que vaya a los profesionales que se hayan propuesto ir y evitar la discusión y simplemente eso, darle apoyo. Al final no tiene que solucionar nada a la otra persona, simplemente estar ahí y ya está. Muy bueno, muy de acuerdo. Me Vale, gustaría, dime. perdona, No, me por gustaría favor, dime. súper importante, que me parece súper necesario, y es que para que esa persona salga del bucle, del TCA, no es necesario que el paciente se identifique con ningún término. O sea, no hace falta que admita que es anoréxica, bulímica, vigoréxica o vigoréxico, bulímico. No hace falta que lo admitas. Con que reconozca que tiene un problema, que le hace sufrir y que quiere salir de ahí y que ponga medios, ya está. Ujú. No hay que obligar a esa persona, porque a lo mejor eso le causa dolor y no es necesario para su recuperación. Llamémoslo X, te pasa algo, no lo estás llevando bien, vamos a solucionarlo, ya está. No hay ningún problema. Más que nada porque había mucha tendencia, sobre todo a familiares, porque tal, porque lo niegas, no pasa nada. Sí. Si has reconocido que tienes un problema, sal de ahí ya. Ya Sí, está. las etiquetas y la presión que generan. Exacto, porque es otra presión en gente que ya se mete mucha presión. Y Lo veo luego un que poco. también puedes también meter otra vez el control, que quieres tener control para salir de ahí y Exacto. ver la luz al final del túnel cuanto antes y entras en otro ciclo de control que para nada te beneficia. Bien, una persona que tiene TCA y posteriormente Ujú. empieza a entrenar, es decir, una persona tiene TCA y de repente descubre el mundo fitness, el cual, pues, como hemos dicho, pues puede soportar muy bien esas conductas. Bien, ¿qué factores de riesgo puede haber? Incluso me gustaría preguntarte si puede formar parte de la recuperación, es decir, un estilo de vida saludable, como puede ser el fitness, que el fitness es saludable, que hay que tener en cuenta. Es decir, si metes en el fitness te puede generar más obsesión y más control, o si hay una forma de llevar el fitness de una forma saludable que incluso forme parte de la recuperación. Cuando una persona tiene TCAs, ¿no? Ujú. Y empieza a entrenar, que sí puede haber factores de riesgo, ¿no? Eso es. Vale, a mí me parece que hay más riesgo si la persona con TCA nos llega y ya tiene, digamos, ya tiene una rutina de vida en el que entreno está incluido, ¿vale? O sea, si la persona ya viene con el entreno de antes, para mí tiene más problema porque es otra cosa que ya controla y asocia su vida de ahora ¿Vale? junto con el TCA y me parece que es peor. Pero si empieza después, creo que son todo beneficios en cuanto a su recuperación, sobre todo si hay una educación del por qué lo está haciendo, verse más fuerte, masa muscular, salud, no está asociado a una pérdida o subida de peso patológica, Vale, ¿vale? vale. Interesante, muy interesante. Eso para empezar. Y bueno, factores de riesgo, pues si está en fase de recuperación, bueno, si no está en fase de recuperación, es decir, Ujú. que lo hace a más de su TCA, pues lesiones, enfermedad y agravamiento del TCA, porque al final cada vez estás más cansado, las señales de hambre y saciedad más trastocadas, cortisol más elevado, ansiedad más elevada, o sea, sin control, el ejercicio físico empeora el TCA. Pero si está controlado y si forma parte de la terapia de recuperación, son todo ventajas. Eso bajo mi punto de vista. Muy interesante. Vale. Luego, que si puede formar parte de la recuperación, bueno, más o menos yo le he contestado, pero yo creo que es un hábito saludable el deporte y que no es negociable, ¿no? O sea, para mí el Ujú. deporte es como respirar, dormir, comer. No es negociable, no es si se incluye o no se incluye, no, se tiene que incluir, pero se tiene que educar a la persona de la manera correcta a la que tiene que entender el deporte, ¿vale? Y eso, que no sea una tapadera de nada, sino que sea el deporte necesario para estar saludable. 100%. Mira, una pregunta que incluyo en el discurso que me estás dando que me parece muy acertado. Bien, una persona que quiere empezar a hacer deporte tiene TCA y tiene sobrepeso. ¿Cómo bajar de peso si tienes TCA? Vale, pues si tienes que bajar de peso, porque es saludable tener un peso indicado, tienes que bajarlo, ¿no? Ujú. ¿Se puede esperar más o menos tiempo? Depende de la gravedad del TCA. Se puede esperar y se puede hacer una normocalórica
hasta ver que psicológicamente la persona está un poquito mejor. Igualmente, o sea, hago lo mismo con una persona con TCA con obesidad, con TCA con bajo peso y con una persona sin TCA. O sea, dieta saludable y deporte saludable. O sea, es lo mismo, en realidad. Lo que sí que es verdad que a la hora de bajar peso hay que ir mucho más lento y hablar mucho con esa persona y entender mucho por dónde está pasando para ver qué tipo de pautas le vienen mejor, ¿no? Si a esa persona no le interesa pasar muchas horas en la cocina cocinando porque se agobia y puede derivar a un atracón o una restricción, si esa persona ahora mismo necesita estar al lado de una báscula todas las semanas. Hay muchos factores a valorar, pero si se tiene que bajar de peso, igual que una anoréxica o una bulímica tiene que subir de peso, hay que subirlo rápido. Una persona que tiene que bajarlo, pues también hay que bajarlo, pero en este caso pues iríamos un poquito más lento, igual que cuando subes de peso a una persona con infrapeso, tampoco le gusta ver 5 kilos de golpe, ¿vale? En 2 semanas. Es exactamente el mismo protocolo. Se hace una dieta normocalórica, se va bajando calorías progresivamente y se van pactando las formas de que a esa persona no le hace daño. Se tiene que bajar de peso. ¿Acompañamiento con psicoterapia? 100%. Siempre, siempre, ¿no? Es apropiado siempre o casi siempre. Si el diagnóstico ya está establecido como TCA, que no son principios, que no es un TCA no especificado, si ya hay un TCA, no es negociable. Puedes espaciar más o menos las visitas, puedes tener 2 visitas al mes o 2 visitas a la semana, pero es necesario. Sí, nunca se le puede obligar a una persona adulta a hacer nada, pero es que si no, no hay un buen pronóstico. No he visto a nadie salir solo. Esta pregunta es un poco durilla quizás, pero me apetece mucho hacértela. Influencers del ámbito fitness. Bien, bueno, no sé si te consideras influencer como tal. Yo no soy nadie. Soy profesional. Nadie es nadie, todos somos personas. Vale, como profesional de las redes, que muestra su físico, que más o menos muestra un lifestyle, un estilo de vida, bien, ¿crees que el TCA se podría englobar de alguna forma como un riesgo laboral, al igual que un piloto puede tener un accidente o un albañil se puede caer de un andamio? 100%, o sea, pero un TCA y cualquier trastorno mental. O sea, estar expuesto a una cantidad importante de personas que interactúan contigo, que opinan, y tú estás mostrándole una parte de tu vida, eso choca. Eso no todo el mundo está preparado para ello. Siempre soy muy sincera y lo digo. Eres un ejemplo para personas. Entonces tú quieres ser el mejor ejemplo posible. O sea, Vale. todo esto se hace en realidad desde la buena fe, ¿no? Y para ser el mejor ejemplo posible, ¿se te puede ir la pelota? Sí. Se te puede ir la pelota porque quieres ser pues el más sano, el más fuerte, el más flaco, el más simpático, el que comparte más cosas, el que más, llegan las 12 de la noche, tienes los ojos rojos y te quieres morir, porque no llegas a todo, ¿vale? Y es así, y esto mantenido durante 1 año, 2 años, a la gente le parece que no te cuesta nada, que son chorradas, pero tú a lo mejor estás contestando mensajes entre consulta y consulta, y tienes vida, y quieres hacerte las comidas porque tienes que ser saludable, y tienes que dormir porque es lo que predicas, y tienes que entrenar porque si eres un nutri y estás fofo, no predicas con el ejemplo. Agobia. Sí. Obvia, en realidad. Pero tenemos que tener los pies en el suelo y tenemos que saber sobrellevar las cosas, y si tienes que desaparecer un tiempo, que yo lo hago, desapareces, respiras, coges carrerilla y luego si te apetece compartir cosas con la gente, lo haces. O sea, es una presión y no es saludable el querer estar a tope con todo. En realidad, claro, mi estilo de vida, yo considero que yo estoy súper contenta, me siento saludable, hago mis saltos de la dieta y me importa un pimiento, me gusta lo que entreno, y me da igual. El principal problema es querer ser la muestra, el ejemplo de todo el mundo, contentar a todo el mundo y sacar más horas de las que tienes al día para hacer 1000 cosas, ¿vale? Que al final creo que eso nos pasa un poco a todos los que entramos en redes sociales a predicar algo, ¿no? Como digo yo, a mostrar algo de nuestra vida, y sobre todo que hay mucha gente opinando sobre ti. Gente sin mala fe, gente con mala fe, pero al final, jolín, yo he querido a veces hablar sobre, yo qué sé, nutrición deportiva para ganancia de masa muscular y decirme, pues si tú estás tirillas, ¿qué mierda vas a hablar tú de masa muscular? Oye, pues a lo mejor tú tirillas, pero me he empollado 4 libros, ¿sabes? Sí. O yo qué sé, entonces sí que es mucha presión, y yo veo en muchos vídeos de YouTube de influencers, comentarios que digo, ¿cómo se ha levantado esta persona y le ha puesto y le ha comentado esto? Es que vas a hacer daño. Sí. Y luego esa persona que no, yo creo que pocas cosas pasan, ¿eh? Porque Sí, la gente es muy cruel. es un poco la paradoja del cirujano, ¿no? De un buen cirujano que te opera a corazón abierto,
tiene que haber sido operado él primero para ser un buen cirujano. Es en plan, no, simplemente tiene que saber lo que hace. Pero sí que las redes sociales son un poco crueles en ese sentido, que no vas a hablar tú de físico si no tienes lo que predicas. Y es, ya, pero es que soy dietista, no soy competidora. No, puedes ser un dietista competidor con un físico increíble y, oye, chapó, pero puedes ser una persona que no he visto en mi vida, que seas una máquina y quiero que me lleves, porque eres una máquina. O sea, hay poco valor al conocimiento y mucho valor Al envoltorio. al envoltorio, a lo que dice esa persona. Y luego, pues eso, que por un lado te piden calidad de post, calidad de contenido, pero por otro lado se está llevando los likes y los seguidores la gente que enseña cacho o que enseña sus cheat meals, ¿no? Que me parece correcta las dos cosas, lo único que, Sí. que es eso, que es saber un poco lo que realmente te piden, ¿no? Sí, lo que es saludable de lo que es realmente pues un sacrificio. Bien, cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, lo solemos orientar mucho a la comida. Pero, ¿qué sucede con el conteo de pasos, con el conteo de la frecuencia cardíaca, con el conteo del RIR, con el conteo del RP, con todos los conteos y obsesión con el monitoreo de todas las variables de salud? ¿Esto es sano? Hasta decir, en plan, tengo que tener estas cosas bajo control porque son las que me van a permitir tener un cuerpo fitness. ¿Hasta qué punto esto es sano? Esto no es sano. Esto es un quebradero de cabeza. O sea, tenemos 1000 cosas que hacer en el día, mucho más importantes que medir los pasos en la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Y tanto? Y cuando hay personas que se les rompe el dispositivo con lo que están monitorizando y ese día es una mierda, ese día no cuenta, ese día están histéricos porque no saben si han hecho más o menos, eso es un trastorno de la conducta. Y puede entrar dentro de la conducta alimentaria porque, aunque no estés tocando comida real, viene por ahí, ¿no? Es en plan, ostras, si no ando más, pues como menos. O sea, al final, para mí, sigue siendo un trastorno de la conducta alimentaria. La frecuencia cardíaca también tiene que ver en lo que el impacto que va a tener tu cuerpo a nivel de si tienes que nutrir más. Si a nivel metabólico, sí. Con el metabolismo, el conteo de macros viene siendo lo mismo. Hay personas que prefieren no comer si no saben qué macros están comiendo porque vaya a ser que se les líe todo, ¿no? De hecho, está lo típico de como cuando comes algo que no has sido capaz de macrear, ya todo pierde sentido y ya el día pierde sentido, entonces ya claro, abro la nevera y... Claro, y ahí viene un atracón y luego puede venir una purga o no, y un sentimiento de culpabilidad infinito. Y vuelvo a repetir que hay gente que vive traqueando sus macros, su frecuencia cardíaca, sus pasos todo el año y no tiene un TCA. Pero es lo que digo, es como lo lleve esa persona. Que esa persona luego se va de vacaciones y le importa un pimiento lo que traquee y no, porque sabe desconectar, lo lleva de otra manera, no. Estamos hablando de gente que no tiene vacaciones mentales. Sí. Es un sufrimiento diario. Que sufre la experiencia. Lo sufre. Pregunta con mucha controversia, Laura. ¿Cómo superar un TCA? Parte de la pregunta. Y si es posible la recuperación completa de un TCA. Vale. ¿Es posible la recuperación completa? Yo creo que sí, porque he tenido clientes, pacientes conocidos, porque yo misma he podido experimentar algún tipo de síntomas alguna vez con alguna cosa y luego se me ha pasado y no he vuelto a pensar y se lleva bien. O sea, yo creo una recuperación 100% porque lo he visto y lo he vivido con clientes, ¿no? Eso sí, muchísima paciencia, esto no es de hoy para mañana. Son conductas que se quedan aquí grabadas y que, jolín, todos tenemos en mente el experimento que se hizo en Minnesota, ¿no? Al final era experimento con personas sanas, fuertes, que no tenían ningún tipo de problema y que se les sometía a restricción calórica y vemos como el cuerpo se adaptaba fisiológicamente, mentalmente, luego no podían parar de pensar en comida. Pues tú ahora imagínate lo mismo, pero con gente que ya tiene otros disparadores, que son más vulnerables a esto y que encima no paran de repetir conductas. O sea, al final es mucha paciencia porque puedes avanzar 2 pasos y retroceder 4 y tienes que tirar hasta avanzar 6. Entonces, pues bueno, con mucha paciencia, mucha dosis de realidad, echando mucho el freno y con muchas ganas de que te ayuden. O sea, realmente necesitas ayuda y necesitas a más gente. Tú sola, no puedes. Sí se puede salir y animo a todo el mundo que crea que no, que se esfuerce, que se alegre por la vida, que quiera vivir la vida bien, bonita, larga y feliz y que sí se puede salir. Ya está. Bonita y dura y a veces no tan bonita con sus cosas, pero que se puede disfrutar mucho de muchas cosas y paciencia, mucha paciencia. Paciencia, es que no hay otra palabra. Alimentos trigger, disparadores, esos típicos alimentos que la gente te dice, mira, si estás a dieta no te compres galletas, si estás a dieta no te compres chocolate, no te compres nada, porque esto va a ser probar una onza ahí,
perder el control. Bien, ¿qué opinas sobre este tipo de alimentos cuando a ti te llega un cliente que te dice a mí me encanta el chocolate y no puedo vivir sin chocolate? Entonces, ¿se puede comer chocolate de vez en cuando? ¿Es mejor eliminarlo, olvidarse de él? ¿Es mejor poner un día para comer chocolate? ¿Cómo sueles abordar tú esto? Todo va a depender de la persona, que yo habré leído su cuestionario, si tiene trastornos, si ha tenido anteriormente, Ujú. si es una persona pues muy chicharachera y es caprichosilla o lo que sea, pero puede sobrellevarlo. Todo, es que todo va a depender de la persona en Es realidad, una pero sí, amalgama de cosas. sí, pero sí que es verdad que si es un alimento trigger, que al final lo que significa es un desencadenante de algo, Ujú. la persona me va a sufrir. ¿Para qué le voy a poner yo un alimento que vas a sufrir? Al principio. Porque estamos empezando una terapia que para eso has venido a mí, ¿no? Entonces, si al principio hay algo que te va a hacer sufrir, que va a requerir de un control mental y una fuerza de voluntad absoluta, ¿para qué te voy a hacer agonizar todos los días con ese trocito de 5 gramos de chocolate y decirte Vale. tienes que aguantar ahí solo ese trocito porque no puedes comértelo entero porque eso es una mala conducta y si te lo quito también es una mala conducta? La persona, a ver, a mí me da igual quedar bien o quedar mal. Yo voy a hacer lo que la persona necesite. Vale. Entonces, es lógico quitarlo, sí le va a facilitar la vida a la persona Ujú. y luego ir enseñándole pues una mejor relación con la comida, alimentarse correctamente, reintroducir este alimento en determinadas pautas a posterior y tal, y hacerle ver que pues no necesitaba comer de eso tanto, que ahora lo ha podido introducir bien y ya está. Ahora bien, si esa persona te dice, ostras, que me gusta mucho, lo paso fatal cuando me lo quito, entonces estoy deseando que llegue un día para reintroducirlo y cuando ya lo tomo, entonces me meto un atracón. Si esa persona ya tenía mala relación con ese alimento porque se lo restringía antes, entonces no se lo voy a restringir, porque voy a generarle la misma conducta. Entonces le diré, pues mira, yo te pauto la dieta así y los días que quieras en la merienda, coges tal o coges cual, ¿vale? A tu elección, no te pases, pero no te lo restrinjas porque ya sabes lo que luego te pasa, ¿no? Ujú. Eso sería el caso 2. Luego también tengo muy en cuenta, que sería un poco el caso 3, de si ese alimento realmente merece la pena reintroducirlo y enseñárselo a comer como prioritario o no, porque yo he tenido personas con atracones y con alimentos Tiger súper saludables, en plan mantequilla de cacahuete untada en zanahorias y comerte el bote entero y un kilo de zanahorias, porque es sano. El atracón es como que en ese momento la persona no lo identifica como algo que se sienta culpable, pero claro, luego cuando acaba, como pierdes el control y la noción del tiempo, Ujú. en ese momento, pues se ha comido 200 gramos de mantequilla de cacahuete, ¿vale? Por ejemplo. Ujú. Y le pasa con todos los frutos secos, por ejemplo. Entonces a esa persona hay que enseñarle que tiene que comer frutos secos porque son saludables, pero que tiene que tener una medida. Entonces a esa persona se le tienen que incluir, pero se le tienen que pautar y, bueno, ir acompañándola. Ahora bien, si me estás diciendo que tu alimento tiger son unos donetes, pues a lo mejor no me urge tanto enseñarte a comer donetes, ¿no? Ujú. Prefiero ponerte una dieta normocalórica, que estés saciado, ponerte alimentos que te gustan, que sean más saludables, tal, Reeducar un poco el paladar. de educar un poco y decirte que si un día te los comes, pues no pasa nada, no tengas sentimiento de culpa, no compenses. Pero es que, Normalizar, de algún modo. claro, hay tantos contextos Ujú. que la respuesta rápida sería no, no hay que prohibirlos, pero si te va a Claro, generar. claro, pero es que el problema al final cuando hablamos en redes sociales, la gente tiende mucho a creer el sí o el no, el puedo o no Claro, ¿no? puedo. Entonces es un poco contextualizar y ver que en Exacto. función de cada persona pues hay un abordaje terapéutico diferente, un abordaje nutricional, digamos lo mejor. Y te va a hacer Entonces, sufrir para que te voy a poner medio donete todos los días. ujú. Sí, sí, Hostia, sí, totalmente de acuerdo. me parece torturar a la persona. Ujú. Por último, una pequeña reflexión, te pido. Y es acerca de la mentalidad, de estar siempre al 100%, que va muy relacionado con perfeccionismo, autoexigencia y otra vez el control. ¿Se puede estar siempre al 100%? Mm, Poder se puede, pero ya no sería siempre, porque al final, Ujú. o sea, todo tiene un límite, ¿no? Yo creo que no es necesario, ni tampoco es bueno, Ujú. porque al final el cansancio, el agotamiento mental, sobre todo, acaba pasando factura y vemos los trastornos mentales, ya no solo trastornos de la conducta alimentaria, trastornos mentales en general, asquío y al final llevarlo todo es como llevar platillos, ¿no? Como el juego de los platillos. Ujú. Y tú vas y, hostia, todos ruedan de puta madre y tal, pero al final puedes bajar un platillo y decirle, hostia, quédate aquí aparcado, que es que si no se me van a caer y ya te subiré. Y seguir con los otros y ya lo recuperarás, o intentar llevarlos todos a tope y que se te caigan y se te cruja todo. Que al final, para mí, que se te caigan y se te cruja todo es tú estar mal mentalmente y tener una patología. Ujú.
eso es que se te rompan todos los... Porque al final cuando uno no está al 100%, todo va cayendo, ¿vale? Entonces, no, yo creo que todos nos exigimos hoy en día estar al 100%. Yo misma, o sea, te lo admito, Marcos, he intentado muchas veces estar al 100% y yo acabo mal, yo acabo saturada. Y empiezo a tener pues pensamientos y conductas que no están bien y en ese momento yo tengo que hacer un parón en algunas cosas y lo hago y cojo aire porque sé que si me esfuerzo no lo llevaría bien, ¿vale? Y a veces nos esforzamos más de lo debido porque cuando ya llegas a este extremo es porque lo has hecho mal, ¿sabes? Sí, Y yo soy consciente de ello, pero yo sí que soy una persona con tendencia pues no es ambiciosa, tenerlo todo perfecto y tal, y a veces hay que saber frenar. Y es lo que me parece a mí, que vivimos en la cultura de la autoexigencia porque nos comparamos con otras personas constantemente y creemos siempre que el de al lado es más feliz que uno mismo. Y el de al lado cree eso, que tú eres más feliz que él y así. Y no tiene por qué ser así, pero ni lo pensamos. Creo que al final son conductas que vamos reforzando con otras cosas y que a veces hay que sentarse a reflexionar. Ya está. Mira, lo que estás diciendo me está sirviendo de terapia y todo. No, pero no conocía la analogía de los platillos, te la robaré, la usaré, pero estoy muy de acuerdo. Yo también soy una persona con un perfil muy obsesivo y creo firmemente en que priorizar es clave. Al final, cuando estás al 100% con algo, puedes estar al 100% con algo durante 4 años, con una oposición, con lo que sea, pero prioriza. Lo que no me parece sano es estar al 100% con todos los platillos, como tú decías, con el físico, que si la nutrición, que si la oposición, que si... Y me estoy sacando una carrera. Y al final es como esta época que estás, por ejemplo, ya que he sacado el tema, con una oposición y tan pronto acabas la fecha del examen, enfermas. Y enfermas porque tu cuerpo de repente pega un bajón porque estás sometido a una presión que eso, el cuerpo eso no lo quiere. Te lo tolera, que es diferente, pero el cuerpo eso no lo quiere. No, vives en piloto automático y el cuerpo se está desgastando, aunque tú tires. Al final el cuerpo humano a mí siempre me parece fascinante. O sea, tenemos un aguante con todo, a nivel mental, orgánico, o sea, podemos llevarlo al extremo y no petar, pero claro, todo tiene consecuencias, al final ha sufrido y es así. Y bueno, sí, eso, ir haciendo parones, conocerse a uno mismo y no llegar al extremo. ¿Las redes sociales ayudan o perjudican? Perjudican. Es que no me lo Perjudican. pienso. No me Siempre. lo pienso porque puedes encontrar a profesionales que pues hablen muy bien y tengan tacto y te muestren cosas reales, pero la gran mayoría no es así. Entonces, hay una percepción en que con las redes sociales has más información y te puedes nutrir mejor y todo es mejor, pero también, jolín, es que la mayoría de las cuentas a mí no me parecen recomendables y son las más seguidas. No me parecen recomendables, no porque tenga nada con la persona puede ser maravillosa y lo que está haciendo ella con ella misma es maravilloso todo y tal, pero como para dar una recomendación general, al público general, me parece peligroso o me parece pobre o me parece que se puede transgiversar porque una mente saludable va a recibir una frase de una manera y una mente que ya tenga predisposición a TCA o tenga TCA va a recibir la frase totalmente diferente o le va a llegar más o lo va a coger... Entonces, como no se tiene ese tacto en redes sociales y vivimos en una época en que estamos blanditos de mente, me parece muy peligroso, es verdad. Con lo cual no me parece una herramienta en la que apoyarse para nada, sobre todo si te estás curando, si lo padeces, yo haría un descansito de redes sociales. Si personas que estéis pasando por un TCA y no sabéis si os hacen bien o os hacen mal, os animo a que os deis por una semana off de redes sociales a ver cómo os sentís. Que no os gusta, pues volvéis, pero por lo menos daros unos días para comprobar si tu mente hace ¿sabes? Y te dejas de... Me gustaría saber qué opináis en comentarios. Es un tema que me interesa mucho. Porque tengo escuchado a personas que me dicen que las redes sociales son muy positivas porque encuentras apoyo, encuentras a gente con una problemática similar a la tuya, con lo cual eso es muy reconfortante, es verdad. Yo no he tenido TCAs porque me han preguntado también a raíz de hacer estas entrevistas, pero de alguna forma he tenido depresión, entonces quizás de alguna forma está relacionado, malestar y demás. Yo cuando veía que iba como un barril cuesta abajo, yo he borrado redes sociales, he borrado todo. Me sentí súper aliviado. La primera semana era como un poco raro porque pierdes contacto con personas que estás acostumbrado a ver. Yo sentí mucho alivio. En este sentido sentí mucho alivio. Hay gente que me dice que es positivo. Y obviamente las redes sociales es como un doble filo. Depende cómo las uses, será positivo o negativo.
Pero yo creo que tiene ambas, depende cómo las uses, pero me parece muy interesante que digas con ese aplomo que es negativo. Sí, me sabe mal porque al final yo estoy ahí, ¿no? Y es como echarme tierra en el tejado, pero Claro, yo tú he estás ahí pasado... haciendo cosas positivas, por eso digo que es interesante que lo digas con ese aplomo, porque pueden ser muy Sí, negativas, es verdad. me parece que lo que yo pueda aportarle bueno a esa persona ya lo va a encontrar con un profesional personal para ella misma, Ujú. que es lo que tiene que hacer, y que lo demás que se pueda encontrar por el camino no le va a beneficiar. Con lo cual, bórralo, date un descanso y ya está. Y luego, pues otra cosa que yo he sufrido, precisamente por verme muy flaca, por mis patologías y no saber, antes de saber mi diagnóstico de enfermedad de Graves, yo no sabía por qué me adelgazaba tanto y yo quería estar fuerte porque, bueno, me gusta el fitness y yo quería hacer volumen y no había puñetera manera de hacer volumen y yo, claro, me sentía muy mal porque yo soy profesional y no era capaz de subir de peso y bueno, al final me dio como un trastorno un poco de atracón, ¿no? De decir, ostras, de ponerme a comer como una energúmena porque no había manera. Y claro, pues en las redes sociales me frustraba todavía más, ¿no? Pues compararte, ver que gente está progresando y tú no, y pues, ver a otras personas que opinen de tu cuerpo y al final yo pues apagué el móvil 2 semanas en ese momento y me fue súper bien, de esto hace 2 años. Y la apagué no porque me quisiera ir de vacaciones o porque estuviera estresada por el trabajo. En ese momento lo desconecté porque lo estaba pasando mal, porque estaba teniendo ansiedad y estaba teniendo atracones porque no sabía lo que me pasaba y lo estaba llevando mal y al final lo pagaba con la comida porque era lo que yo podía controlar y porque era lo que era el fin para llegar a subir de masa muscular y de peso y no podía, ¿no? Y al final todo vale. Ahí fue mi segunda experiencia que yo creo que se puede encasillar un poco en un TCA, ¿no? Que al final Ujú. es encontrarte mal, no saber qué te pasa y pues que te dé ansiedad y pagarlo con la comida, ¿no? Ujú. Pues ya te digo, me pasó hace 2 años, pero yo sí veo que puede haber otro indicio de que me vuelva a pasar lo mismo, me tomo un respiro, dejo de mirar cosas, me dedico a mi vida. O sea, lo mismo que le diría a un cliente mío, hago yo, porque si no, Ujú. no estoy siendo sensata. Es un buen consejo, es un buen consejo. De hecho, yo después fui a terapia, o sea, yo cuando al principio la depresión, al final, pues quizás los chicos en eso estamos un poco mal educados culturalmente, yo tardé mucho en pedir ayuda. Y yo por mi cuenta dejé redes sociales y en el futuro, cuando yo estaba mejor, una psicóloga me dijo, deja las redes sociales porque aportan mucha toxicidad. Y yo le devolví la pelota y le dije en plan, pero tú eres psicóloga y tú tienes redes sociales. Y me dijo en plan, sí, pero es que en las redes sociales tú no solo sigues a esa gente que te ayude, tienes Eso, muchos estímulos, y eso también eso. confunde. Entonces, a mí me parece un consejo, creo que puede tener las dos vertientes y una persona podría defender perfectamente lo contrario, pero me parece un muy buen consejo. Así que lo agradezco mucho, de verdad. Sobre todo porque estás en redes sociales y que digas eso, pues Sí. es... Al final, aunque no sigas a cuentas, que solo sigas a cuentas que creas que te pueden ayudar, está la publicidad, está las sugerencias, está al final Instagram, es una plataforma que quiere que consumas. Ujú. Y tú estás delicado y es a lo que vas. Sí, y luego que probablemente el 80% de los estímulos que recibas de Instagram son cero productivos y te distrae de, pues, de reflexionar en ti mismo, de tu propio proceso de curación, etcétera. Entonces, cada persona debe evaluar, ¿vale? Yo no me posiciono si es positivo o negativo, también dependerá un poco de la persona y cómo la usa. Al final, la electricidad no mata, lo que mata es el mal uso. Como el fitness no mata, nunca mata, es el mal No, uso. no, de hecho el fitness es salud, de hecho es un poco por esto, si el fitness es salud porque hay tan poca salud en parte Es del salud, fitness. pero no se diferencia de la persona que compite a la persona que Es, simplemente quiere llevar eh, un buen estilo de vida. es que ahí, mira, es que la persona que compite también lo puede hacer con bastante salud. De hecho, hay gente que me dice, Sí, ya, es que todo es salud hasta que empiezas a consumir esteroides. Por ejemplo, yo digo, es que el consumir esteroides te puede aportar más salud. De hecho, sobre esto hay un gran desconocimiento y muchas veces cuando se lleva una definición muy extrema y no hay un soporte hormonal, tu físico está totalmente comprometido. Y con un soporte hormonal externo dejaría de estarlo. Entonces, ya no es tanto suplementos, nutrición, es un poco lo que explicaba antes Laura, que es como tú vivas la vivencia. Si tú estás sufriendo y estás mal, los elementos dejan de ser tan relevantes. Hay gente que come muy poco, lo lleva bien, funciona, haces una analítica perfecta, un electrocardiograma perfecto, perfecto, ya está. Hay gente que come mucho, tiene un nivel de ansiedad y que está fatal, pues ese tipo de cosas me refiero. al final parece algo obvio, es que es en plan, vive la vida feliz. Eso Y es. si no, y si lo que haces no te hace feliz, cámbialo. Parece obvio, pero nos autoexigimos tanto que queremos hacer las cosas a cualquier coste. Y eso es lo que hay que reflexionar. Y una cosa que has dicho muy bien antes es que
bueno, no lo has dicho así, pero yo lo traduzco así, es que nos da muchísimo miedo a quedarnos solos con nuestros pensamientos y reflexionar. Y todo el rato necesitamos estímulos externos y distraernos para no reflexionar en lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Y, jolín, al final un día hay que plantarse debajo de un árbol con los pajaritos y pensar y ya está. Yo en esto digo siempre lo mismo. Cuando una persona me dice, yo me gusta mucho despertar procesos creativos en la gente que me rodea, esto no tiene nada que ver con los TCAs, o sí, no lo sé. Y cuando me dice una persona, es que no se me ocurren ideas, no se me ocurre nada, le digo, coge una silla y siéntate enfrente de una pared blanca, que no tenga pósters ni tenga nada. Estate así un día, si no se te ocurre nada, estate 2 días, 3, al final se te van a ocurrir cosas. Otra cosa es que tú dices que no se te ocurre nada, pero estás con Instagram, con la televisión, distrayéndote constantemente. Claro. Cuando estás en un proceso curativo, quizás no todo el tiempo, porque tampoco te vas a obsesionar con la curación, pero escúchate, tómate un tiempo para ti, fuera de redes sociales si lo necesitas, estate contigo. Al final es la única persona con la que vas a vivir, así que hazte caso y quiérete. Pues sí, no es casualidad que todo el mundo venga de las vacaciones renovado, o la gran mayoría. No hacer nada a veces es más productivo que hacer 1000 cosas al día. Laura, ha sido un placer enorme que estuvieras por Placer. aquí. Haremos más cosillas y agradecerte mucho, Laura, y un abrazo muy fuerte. Ha sido un placer escucharte, de corazón. Placer es mío, gracias Marcos, y ya sabes, a lo que necesites, estoy para hablar, que me encanta, y más pues contigo. Así que nada, gracias a todas las personas que han pasado por aquí en directo, y disculpa por no tener los auriculares preparados.